Muy bien. Buenos días nuevamente con todos los jóvenes de la Noche San Marcos, postulantes después. Muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases de Historia Universal. Quedó pendiente un pedazo del tema de la clase anterior. Quedó un pedazo de la historia de los árabes. Así que, muchachos, permítanme iniciar el día de hoy terminando esta parte. ¿Ya? Vamos a ver a los árabes en su segunda parte y luego ya entramos al tema que corresponde al día de hoy, el Imperio Carolingio. Muy bien, entonces estoy ubicado en la diapositiva que entregamos la semana anterior. Ustedes ya lo tienen, ustedes ya lo han revisado. Voy a ubicarme donde nos quedamos, ¿ya? De frente, donde nos quedamos. A ver, por acá. ¿Ya? Por acá. A ver, habíamos llegado hasta esta parte, todo esto lo habíamos mencionado, ¿ya? Solo para recordar, a ver, recordemos un poquito. A ver, decíamos que los árabes son un pueblo ubicado en la península arábiga, en cercano oriente. Ellos eran un pueblo desunido, dividido en tribus, cada uno con su propio jefe, y creían en numerosos dioses, hasta que aparece Mahoma. Mahoma, ¿ya? Que vivió entre estos años, entre el siglo VI y el siglo VII, Mahoma cambió drásticamente la historia de los árabes. ¿Qué hizo Mahoma por los árabes? Pues les dio una religión llamado el Islam. Los árabes, la gran mayoría, se volvieron musulmanes, es decir, creyentes de esta nueva fe, creyentes de Alá, como llaman ellos en árabe, a Dios. Y gracias a esta fe, los árabes se unieron en un solo gran estado. Mahoma unió políticamente a los árabes. Entonces, esa es la importancia de Mahoma. Ya entramos al siglo VII y tenemos a una población árabe unificada. ¿Ya? Un solo Dios, un solo gobernante. Mahoma en este caso. Tras la muerte de Mahoma, gobernaron los califas, ¿ya? Así le hemos llamado a los jefes políticos, religiosos del mundo árabe desde entonces, ¿ya? La palabra árabe, perdón, califa significa sucesor del profeta. Por eso no vayan a asumir que Mahoma fue el primer califa. Fue un jefe, cierto, pero él no fue un califa porque la palabra califa significa sucesor del profeta, sucesor de Mahoma, ¿ya? Muy bien. Los califas van a gobernar a partir de este siglo VII y van a crear un imperio, van a convertir a este Estado unificado árabe, lo van a convertir en un imperio. Y así el imperio árabe fue protagonista en esta parte de la Edad Media, siglos 7, 8, 9, 10. El imperio árabe fue un gran poder en el continente asiático, en el norte de África, inclusive, pues puso en aprietos a los europeos de esos años. Muy bien. Ahora, los califas van a estar agrupados en varias dinastías. Ya sabemos que una dinastía es una familia que toma el poder y permanece allí pues un tiempo eh, ya relativamente largo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a destacar tres dinastías de califas. La dinastía ortodoxa, la dinastía omeya y la dinastía abasida. ¿Ya? Hay que recordar estos nombrecitos, ¿no? Que están un poco complicados. Empezamos con la dinastía ortodoxa, ¿ya? Así le llamamos a los primeros 4 califas que gobernaron a los árabes, ¿ya? Allá en el siglo VII, como lo indican las fechas. Los califas eran el equivalente a los reyes en Europa, ¿ya? Y cuando hablamos de un rey europeo, hablamos de un reino. Cuando hablamos de un califa, ¿de qué hablamos? De un califato, ¿ya? Entonces, cuando yo escribo acá califato,
Me estoy refiriendo pues a un reino árabe, ¿ya? A un estado árabe. Califato ortodoxo, a un estado árabe gobernado por la dinastía ortodoxa, ¿ya? Califato Omeya, Califato Abasida, allá, o sea, el estado árabe gobernado por esta familia, luego por esta, luego por esta, ¿ya? Así que vamos a usar estos nombrecitos, ¿ya? Muy bien. Decimos que fue el primer califato o estado árabe, este califato ortodoxo, ¿ya? Muy bien. Como es un estado unificado, tiene una capital. ¿Mm? Antes no tenían una capital porque estaban divididos. Cada ciudad era autónoma. Ahora no. Ahora se requiere una capital. ¿Cuál fue la primera capital que tuvieron estos árabes unificados? Pues Medina. ¿Ya? Medina fue la capital política. ¿Recuerdan lo que mencionamos de Medina la semana pasada? Los comerciantes de Medina dieron su total apoyo a Mahoma cuando Mahoma los solicitó, cuando Mahoma los buscó. ¿Recuerdas que Mahoma había sido perseguido en la Meca? Él había iniciado su prédica en la Meca, pero como los Quraysh, la familia que dominaba en la Meca, pues terminó persiguiendo a Mahoma, Mahoma huyó a Medina, ¿sí? Medina, la ciudad del profeta, como se le ya traduce este nombre, ¿no? Así que como premio a Medina, que apoyó al profeta, es que Medina ahora es reconocida como la capital política de este primer califato. ¿Ya? Ahí están. ¿Dónde ubicamos a la ciudad de Medina actualmente? Como también a la ciudad de la Meca. Pues los ubicamos en el país de Arabia Saudita. Muy bien. ¿Quiénes fueron estos primeros califas? El primero de ellos, por acá aparece un símbolo de los musulmanes, la media luna, así como los cristianos tienen cruces en sus templos, los musulmanes tienen la media luna, ¿sí? Inclusive hay países que tienen en sus banderas la media luna, como reconocimiento que son estados musulmanes. Bien, ¿quién fue el primer califa? Pues se llamó Abu Bakr. Abu Bakr, ¿ya? China, allá, ya, pero en China lo que llama la atención son las estrellitas que representan a, bueno, aquellos grupos que hicieron posible la revolución. Pero China no es en sí un país musulmán. Turquía tiene pues una enorme media luna que sí, los turcos son musulmanes. ¿Ya? Los turcos no son árabes, pero sí son musulmanes. Recuerda que no es necesario ser árabe para ser musulmán. Cualquiera puede convertirse en musulmán si acepta esta religión. ¿Sí? Ser musulmán es ser parte de una religión. En cambio, ser árabe es ser parte de una población con características étnicas definidas. ¿Ya? Así que podemos convertirnos en musulmanes, pero no en árabes, ¿no? Tendríamos que emparentarnos con ellos. Muy bien. Abu Bakr fue el primer califa. Él era un suegro de Mahoma. Estos primeros califas son gente emparentada con Mahoma. Son gente de su entorno familiar, como este primer califa. El segundo califa me parece más importante, Omar. ¿Por qué? Porque Omar fue el que inició la gran expansión árabe. ¿Ya? Los árabes van a salir de su península y van a demostrar gran fuerza ahora que acababan de unirse. ¿Ya? Y ahora pues que inclusive su fe ya los animaba a llevarla, ¿no?, a otras tierras, creyendo ellos pues que su fe, la religión musulmana, era la verdadera. Ahora, ¿quiénes se encontraban más allá? A ver, nosotros cuando estudiamos la semana pasada el Imperio Bizantino, dijimos que el Imperio Bizantino estaba en guerra, en este siglo VII, estaba en guerra contra los persas, ¿sí? Contra el Imperio Sasánida,
o el imperio persa de ese tiempo. ¿Ya? Los persas han existido pues muchísimo tiempo, los hemos visto en la Edad Antigua peleando contra los griegos, ¿sí? Los hemos visto peleando contra los romanos, pues ahora están peleando contra los bizantinos, ¿ya? A esos persas se le ha llamado con diferentes nombres, pues, aqueménidas, partos, sasánidas. En estos momentos estaban peleando entonces, en el siglo VII, los persas sasánidas y los bizantinos. ¿Ya? Y esa larga y dura guerra generó que ambos contendientes se debiliten. Una larga guerra debilita a ambos. ¿Ya? Y así los bizantinos hayan podido rechazar a los persas, quedó también debilitado. Ese debilitamiento favoreció a quienes, a los árabes, que llegan recién y encuentran a sus vecinos debilitados. Así que los árabes derrotaron a los persas, ¿ya? Derrotaron a los persas y se apoderaron de sus territorios, de Mesopotamia, lo que hoy es Irak, y de Irán mismo, que actualmente es el territorio de los persas. Así que cae el reino persa, ¿sí? Sus territorios fueron absorbidos por los árabes. Estos persas no son árabes, pero con el tiempo van a asimilar la religión de los árabes y hoy los persas, conocidos como iraníes, son creyentes también de esta fe. Ya, muy bien. Por otro lado, los árabes también enfrentaron a los bizantinos, ¿ya? Y los bizantinos no pudieron evitar que sus territorios orientales caigan en manos de los árabes. Los árabes les quitaron Egipto, les quitaron Palestina, Siria, al imperio bizantino, ¿ya? Y así el imperio bizantino va perdiendo, pues, ¿no? El tamaño que tenía, el tamaño grande que había logrado Justiniano años atrás, ese territorio ahora se ha reducido considerablemente, ¿ya? Ahora viene un mapa y ahí vamos a aplicarnos mejor, ¿ya? Ok, entonces, víctimas de la expansión inicial del imperio árabe fueron los persas y los bizantinos. Los persas cayeron como reino, el imperio bizantino se redujo, ¿ya? Pero sobrevivió. Muy bien, la Universidad de San Marcos nos preguntó años atrás sobre qué consecuencia trajo el que los árabes hayan conquistado Mesopotamia, Egipto, Palestina, etcétera. ¿Qué consecuencia? ¿Qué generó esto? Pues fácil, ¿ya? Al conquistar amplios territorios, se convirtieron en un imperio. Así es, los reinos, al expandirse militarmente, se transforman en imperios. Por eso podemos hablar aquí, a partir de este califato, a partir de este califa Omar, podemos hablar del imperio musulmán, ¿ya? O el imperio árabe, si así lo prefieres, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Sigamos con Osman, el tercer califa, se redactó la versión oficial del Corán. Ya sabemos, ¿no? Que el Corán es el texto sagrado de ellos. Sí, Omar, correcto, Tueros, es el que inicia el imperio, ¿no? El imperio, no los imperios, el imperio musulmán. Ya que todo está unificado, ¿no? Una capital con un califa. Omar, así es. ¿Ya? Y ahí la fama del nombre Omar, ¿no? Se ha difundido, ¿ya? Inclusive acá ya nos faltará quien se llame Omar, nombre árabe. Muy bien, Osman, que es diferente, un poquito distinto, en tiempos de él es que se redactó el Corán, ¿sí? El texto sagrado de los árabes. Muy bien, tenemos Ali como cuarto califa, él era yerno de Mahoma, estaba casado con Fátima, hija de Mahoma, tenía hijos, estaba viva todavía la sangre de Mahoma en sus nietos, ¿ya? Y aquí se plantea una cuestión, muchachos. ¿Quiénes deberían de gobernar, ya, por siempre a los árabes? Una posición es que el califa, el gobernante, deba ser alguien
de la sangre de Mahoma, un descendiente del gran profeta. Así lo cree Ali y estos ortodoxos. Claro, porque ellos son justamente familia de Mahoma. Pero otro sector, de aquellos que no eran parte pues, de esta familia, consideraban que no, que califa podría ser cualquiera, ¿ya? No era necesario tener la sangre del gran profeta. Pues se dieron pugnas por el poder. Ali fue asesinado. Ali cae, ¿ya? Asume Muawiyah, asume otra familia el poder. Esta familia que viene se llama la familia Omeya, los Omeyas. Así que hay un cambio de dinastía, ¿ya? Cambio de dinastía. Muy bien, pero con esto se separan claramente los musulmanes en dos grupos. ¿Ya? ¿Cómo se llamaron estos grupos? Están los chiitas y los sunitas. También le podemos llamar chiíes y suníes. ¿Ya? Tal vez has escuchado estos términos, tal vez cuando has escuchado noticias pues, de la situación de Medio Oriente, eh, musulmanes sunitas, chiitas, que se han radicalizado, pues ya hablaremos un poco sobre eso, pues, en temas más, ¿no? Cercanos a la actualidad. Muy bien, entonces los chiitas consideran que el califa debe ser un descendiente del profeta. Los sunitas consideran que no, ¿ya? Y ahí, pues, el debate. ¿Ya? Esta división entre sunitas y chiitas se ha mantenido hasta el día de hoy. Hasta hoy siguen separados los chiitas por un lado y los sunitas por otro. ¿Ya? Muy bien, entonces acá es que se dio ruptura, esta ruptura, ¿ya? Similar a la ruptura que van a tener los cristianos. Los cristianos católicos se separaron de los cristianos ortodoxos, los de Roma y los de Constantinopla, ¿ya? Igual acá musulmanes chiitas y sunitas. Por cierto, los sunitas son la gran mayoría, casi el 90% de musulmanes son sunitas. En cambio, una minoría, pues chiita, ¿ya? Así hasta nuestros tiempos. Acá tenemos un mapa para ubicarnos mejor. Acá está el Imperio Bizantino, que ha sobrevivido a la expansión de los árabes, pero ha perdido gran parte de su territorio, ¿ya? A ver, por acá está el reino de Persia, pero como lo ves, el reino de Persia ha sido conquistado. Acá están los árabes en la península arábiga. En este mapa se muestra que Arabia estaba unificada hacia el año 632 cuando Mahoma murió. ¿Ya? Mahoma dejó una Arabia unida, ¿ya? Con capital en Medina. La Meca quedó como la capital religiosa, la ciudad sagrada. Muy bien, entonces esta parte en anaranjado, ¿no? Fuerte, es lo que unió Mahoma, es Arabia. En cambio, esta otra parte, en un anaranjado de un tono medio, es lo que conquistó Omar, lo que conquistaron los primeros califas, ¿ya? De Egipto hasta Persia, pasando por Mesopotamia, por Siria, por Palestina, toda esta zona de acá. Es decir, tomaron los territorios de los persas y le quitaron territorios al imperio bizantino. ¿Ya? Muy bien. Ahora gobiernan los omeyas y con los omeyas se va a producir la máxima expansión. Los árabes van a llegar a dominar todo el norte de África, inclusive van a entrar a Europa. ¿Por dónde entraron a Europa? Los bizantinos lograron resistir, pero lograron entrar por Europa Occidental. Como vemos, desde África cruzaron el estrecho de Gibraltar, que es lo que separa Europa de África en esta parte, entraron ya y tomaron el control de lo que actualmente es Portugal y España, la península ibérica. A este territorio ibérico dominado por los musulmanes se le conoce como Al-Ándalus.
al-Ándalus. Y ahí levantarán pues ciudades como Córdoba, que va a ser la principal ciudad musulmana en esta parte, ya, en esta parte de Europa. Muy bien. Y por el otro lado, estos árabes llegaron hasta la India, como vemos, por acá hasta la India, pasando pues por Persia, Afganistán, Pakistán, ¿sí? Los territorios ubicados en esta parte del mundo. Así que el mapa nos representa todo lo que fue el imperio árabe en su mayor tamaño. ¿Ya? En un tamaño bastante grande, por cierto, más grande que lo que fue el imperio bizantino en su mayor expansión, allá con Justiniano, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Pero como le pasa a todos los imperios enormes, con el tiempo se parten, ¿sí? Se dividen y pues deja de ser un imperio con el tiempo. Muy bien. También podemos destacar de este mapa las ciudades más importantes de los árabes de este tiempo. ¿Qué ciudades? A ver, en lo que hoy es España, destaco a Córdoba. Córdoba. ¿Ya? También podemos destacar a Cádiz, a Sevilla. Por aquí, en África, pues voy a destacar a El Cairo. El Cairo, ¿ya? Que va a ser la capital de Egipto en este tiempo. Y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Muy bien. Y pues, a ver, por acá destacamos Damasco, ¿sí? Hoy en Siria. Destacamos Jerusalén, ¿sí? Actualmente en Israel. Jerusalén era la ciudad sagrada de los cristianos, ya que en Jerusalén vivió y fue crucificado Jesús, Jesucristo. Muy bien, pero esta ciudad cayó en manos de los árabes. Los árabes consideraron que Jerusalén también era una ciudad sagrada para ellos. Según dicen, Mahoma se elevó al cielo desde Jerusalén. ¿Ya? Más adelante, cristianos y musulmanes se van a pelear por el control de Jerusalén. ¿Cómo se le conoce a esas guerras en que cristianos y musulmanes se mataron por el control de esta ciudad sagrada? Pues se llamaron las cruzadas, se llamaron. Ajá, correcto, Mel. A ver qué me están anotando los chicos. A ver, me están preguntando por los terroristas de Al Qaeda, si son los que corresponden a esta sociedad. Pues sí, sí son. Ya, sí lo son. Así es. Ya, son gente pues, ¿no? Radical, pues, que ha tomado, que ha usado el terror, pues, para imponer lo que ellos creen. Es cierto. ¿Ya? Ahora, lo que yo digo es, hay terrorismo, por supuesto hay terrorismo, ¿no? Pero lo que yo digo es, no generalicemos, ¿ya? Porque muchos tienen la idea de que musulmán igual a terrorista, ¿no? Y no, no es así, ¿no? Como acá, ¿no? En la política peruana, en estos últimos meses, si eres de izquierda, eres terrorista. No es así, ¿no? Ya no generalicemos, ¿no? Eh, ya en todo, en toda sociedad hay un sector radical que es capaz de hacer atentados, pues, como estos. Así que sí, Al Qaeda, el Estado Islámico, corresponden, claro, a esta parte del mundo. ¿Sí? Nació Al Qaeda y el Estado Islámico aquí en Cercano Oriente, en el mundo musulmán. Eh, ya. Uh -huh. A ver, me preguntan, ¿los omeyas gobernaron más que los ortodoxos? ¿Gobernaron más? Eh, pues se refiere a territorios, pues sí, gobernaron mayores territorios que los ortodoxos. Si se refiere pues al tiempo, pues también gobernaron más tiempo que los ortodoxos. Mm,
hasta hoy se siguen peleando por Jerusalén. Pues sí, hasta ahora, ¿no? Aunque la pelea actual ya no es tanto cristianos contra musulmanes, sino musulmanes contra judíos. Los que viven en Israel son judíos, ¿sí? Los judíos no son cristianos, tampoco son musulmanes, y ellos controlan Jerusalén actualmente, ¿ya? Y los musulmanes, pues, consideran que no es justo, ¿no? Que la ONU había decidido, pues, que Jerusalén sea neutral e Israel la tomó, sin embargo, eso ya es un conflicto actual. Mm, ¿En qué país se inició con el terrorismo? Ah, pues a qué terrorismo se refiere, al terrorismo que mencionamos acá, el de Al Qaeda. Si se refiere a ese terrorismo de Al Qaeda, pues si asumimos que Osama Bin Laden fue el que inició, ¿no?, Al Qaeda, pues Osama Bin Laden es de Arabia Saudita. Y se dice que Al Qaeda nació después de la guerra del Golfo Pérsico de 1991, en la que Estados Unidos derrotó a Irak. Y pues Al-Qaeda tuvo, ¿no?, espacio en toda esta zona, ¿no?, de toda esta zona musulmana. Uh -huh. Ya, la Guerra Santa, allá, la Guerra Santa, la Yihad, claro. La semana pasada habíamos dicho que podemos entender la Yihad o la Guerra Santa de dos formas, ¿ya? Como una guerra interna, por mantenernos en la fe, por seguir creyendo en Alá, o como se ha entendido acá desde Occidente, como una guerra de verdad, como una guerra para usar las armas para defender su religión o para buscar expandirla y enfrentar a los que no creen esto, ¿no? De tal manera que se usa el término yihadista para aquellos que actualmente practican la guerra santa, como se dice pues Al-Qaeda o el Estado Islámico. Mm, ya, muy bien, Torres. Sí, también está esa teoría que algunos en Estados Unidos han reconocido como cierto, que Al Qaeda fue una creación de los Estados Unidos. Que Estados Unidos crea un grupo terrorista para generar caos en esta parte del mundo y que Estados Unidos tenga que entrar a auxiliar, a poner orden, y así Estados Unidos pueda mantenerse en el control de esta zona petrolera, ¿no? Esa es una idea que cada vez me suena más a verdad y ya no a una teoría de la conspiración, como antes se le decía, ¿no? Claro, el petróleo es lo que los atrae. Y actualmente también, claro, Mel, Rusia está interesado también en la región. Rusia, que se está recuperando y está en la zona norte. Muchachos, nos estamos yendo del tema original y tengo que hacer todavía el Imperio Carolingio. ¿Ya? Claro, tal vez los temas actuales sean más interesantes que los temas del pasado, ¿no? Claro, porque ya nos permiten entender directamente lo que pasa hoy, ¿no? Pero ya, este, ya no creo, Mel, no creo. Sería del Estado, ¿no? Eh, Así que volvamos pues con la Edad Media, ¿ya? Así es, justamente lo que hacemos acá es para entender por qué hay tantos países árabes, por la expansión pues que se está viviendo en la Edad Media. Ah, porque hay más de 1.000 millones que le rezan a la... Ah, por la expansión pues que hicieron los árabes en la Edad Media, ¿ya? Nos permite entender estas cosas, ¿no? O la pelea por Jerusalén inicial, etcétera, ¿ya? Así estamos, ¿no?, escarbando eh, para poder pues saber, ¿no?, los orígenes de todo lo que sucede pues en nuestro tiempo, ¿no? Muy bien, dejemos este mapita, pasemos a ver, hacemos, muy bien, tenemos a los califas omeyas, ¿ya? Muy bien, fueron en efecto guerreros, una dinastía conquistadora,
estos árabes. A ver, los omeyas habían tomado el poder tras el asesinato de Ali. Ellos movieron la capital, van a establecerse en la ciudad de Damasco, ya actualmente en Siria, ya Siria, uno de los países actualmente más golpeados por la guerra, por el terrorismo y por las disputas entre Estados Unidos y Rusia por el control de esta zona. Eh, pues cuántos millones de sirios tuvieron que irse de su tierra, ¿ya? Algo que se le ha comparado pues con Venezuela, solo que en Venezuela pues huyeron tal vez de una dictadura, una pobreza, en Siria pues de una guerra. Damasco fue la capital entonces de el Imperio Árabe en tiempos de los Omeyas, ¿ya? Le puedo llamar también el Califato de Damasco, ¿ya? Porque Damasco era la capital. ¿Y cómo le llamaría al anterior califato? Le podría llamar, recuerden la capital, el Califato de Medina, ¿ya? Puede que venga así, ¿no? Puede que venga así. ¿Qué importancia tuvo en la historia árabe el Califato de Damasco? De Damasco. Yo recuerdo el Califato Omeya, ortodoxo, abasida, pero el Califato de Damasco, ¿cuál era? Ah, pues es el mismo Omeya, ¿ya? Ya que Damasco era la capital en ese entonces. Correcto, Torres. La respuesta a esa pregunta que acabo de inventar sería, pues, la gran expansión, la máxima expansión que lograron los árabes en esos años. ¿Ya? Como lo hemos visto en el mapa, ¿no? Así es, desde España hasta la India. Muy bien. Así que fue el gran poder que existió en la Edad Media en estos años de los siglos 7, 8, ¿ya? El Imperio Árabe. El siglo 6 había sido el siglo del Imperio Bizantino, ¿ya? El siglo 5, pues, el de los bárbaros, ¿no? Atila y otros bárbaros. Pues cada siglo tiene, pues, ¿no? Sus protagonistas, digamos, ¿no? Ahora estamos con los árabes. Muy bien. Y la expansión militar, política de los árabes permite también una expansión comercial. Ahora controlan las rutas de comercio. Ajá. Y la moneda árabe se hace pues importante, presente, ¿no? En todas estas zonas de comercio. También el idioma, la lengua árabe se difunde y otros pueblos pues asimilan esta lengua. Y así lo árabe pues va más allá ahora de la península arábiga. Antes Arabia era únicamente pues la península arábiga, ahora no, ahora el mundo árabe es más grande, ¿no? Abarca gran parte del norte de África, ¿no? Cercano, Medio Oriente, así que lo árabe es más extenso ahora, debido pues a esta expansión que se vivió en estos años. Muy bien, a ver, precisemos, en el año 711 los árabes entraron a Europa, ¿ya? Cruzaron Gibraltar, decíamos, con este general Tariq y entraron a suelo que hoy pertenece a España. ¿Ya? Muy bien. En ese lugar se encontraba, recordarás, un reino bárbaro. Bueno, ya ni tan bárbaro, porque ya se habían convertido a la fe católica. El reino visigodo. El reino visigodo. ¿Ya? Así que los visigodos, con el rey Don Rodrigo, se enfrentaron a Tarik y los árabes. ¿Ya? ¿Cómo terminó esa guerra? Pues Don Rodrigo eh, quien tenía problemas internos, tenía gente que quería el poder, pues siempre hay peleas internas, y no mira cómo estamos actualmente en el Perú, ¿no? Hoy se concentran, ¿no? En la Plaza San Martín, los castillistas, en Campo de Marte, los fujimoristas, ¿ya? ¿Ya? ¿A dónde vas a ir, por cierto? ¿No? ¿A dónde vas a ir? ¿A San Martín o a Campo de Marte? ¿A dónde van a ir, chicos? Pues yo a ninguno. Eh, pues el reino visigodo no pudo frente a los árabes, no pudo. Don Rodrigo fue derrotado, el reino visigodo desapareció, ¿ya?
musulmanes derrotaron a católicos en la península ibérica. Y así los musulmanes tomaron el control de la península ibérica, donde hoy están Portugal, España, ¿ya? Quedó una parte de los visigodos resistiendo en el norte, ¿ya? ¿Qué van a proponerse esos visigodos que sobrevivieron a esta lucha? Pues lo que van a buscar es reconquistar su territorio. Y a esto le vamos a llamar el inicio de la Guerra de Reconquista Española, ¿ya? Desde el mismo año 711 en que habían caído. Ahora, ¿cuándo van a terminar de reconquistar su territorio estos visigodos, que hoy llamamos españoles? Pues recién lo van a terminar en 1492, ¿sí? Poco antes que Cristóbal Colón zarpe con sus carabelas y llegue a América. A ver, ¿qué me están señalando los chicos? Claro, el califato de Medina es igual al califato ortodoxo. El califato de Damasco es igual al califato omeya. Ah, si gana Castillo, pero Castillo ya ganó ya en la práctica, ¿no? Falta la formalidad, ¿no? Falta que lo proclame el jurado, ¿no? Ah, ya, se nos vienen semanas complicadas, esperemos que no, pero parece que nos vienen semanas muy complicadas. ¿Así? ¿Hoy dicen? Mm, habrá que ver. Ujú. Claro, así es. Literatura hablan de la Reconquista Española, por supuesto. Eh, esperemos, muchachos, esperemos también. Yo creo que ya, ¿no? Ya, yo le llamo ya Castillo presidente. Eh, ya falta el formalismo todavía. Muy bien, volviendo a la historia, muchachos, porque acá en la historia árabe no hay ningún castillo ni ninguna Keiko, así que acá estamos hablando de los omeyas, Tarik, los visigodos, ya, volvamos con ellos. Um, um, bueno, tienen ustedes historia del Perú, ¿no? Historia del Perú pueden ya debatir con, ¿no? Con su profesor, pues, temas, ya. A su profe le ha dolido la elección, por algo les digo, ¿no? ¿Ya? A mí no mucho. Ok, ya llegaremos pues a la historia contemporánea, ¿no? Ya llegaremos, eso todavía pues noviembre, diciembre. A ver, volvamos entonces, si no nunca vamos a llegar a esos temas, volvamos. A ver, muy bien. Ahora, ¿qué pasó con los visigodos cristianos, ya, que habían caído bajo el dominio de los musulmanes? Pues los musulmanes van a buscar convertirlos, y muchos seguramente se convertirán, pero otra gran parte se mantuvieron cristianos o católicos. Y aquí la pregunta que nos hacían, ¿los árabes permitieron que los cristianos practiquen su religión a pesar que estaban dominados por ellos? Pues decimos que sí, sí lo permitieron, a cambio de un tributo, ¿ya? Pero sí les permitieron. Así que demostraron cierta tolerancia frente al cristianismo, ¿ya? A ver, mmm, bueno, si, ya, mira, si los omeyas llegaron al poder asesinando al califa Ali, pues ya creo que ya nos ha pintado pues sobre ya qué cosa era la dinastía omeya, ¿no? Pues se llegó al poder de esa forma, ¿qué podemos decir, no? Muy bien, es tiempo de guerra y allí pues no se respetan, ¿no? Las leyes, la cuestión legal pues queda a un lado, ¿no?
En tiempos de guerra, pues es la fuerza lo que define las cosas. Y no queremos, pues, llegar a eso, ¿no? Queremos mantenerlos en el Estado de Derecho y no, pues, a que el más fuerte tome el control. Bien, ahora, los árabes fueron detenidos en Europa, ¿ya? ¿Quiénes los van a detener? Ah, ya, ok. Sí, pues se teme eso, se teme esperemos que no haya ningún golpe. A ver, los árabes quisieron seguir avanzando en su dominio por Europa, quisieron tomar el control del reino franco, ya ubicado en la actual Francia, un reino católico también, pero en este caso los musulmanes no pudieron, fueron detenidos, fueron derrotados en el año 732 por los francos en la batalla de Poitiers, ¿ya? Esa caballería que ven allí pues fue detenida finalmente. Y así los árabes se conformaron con dominar pues de Europa únicamente Portugal, España. El resto de Europa quedó fuera del control pues de los musulmanes. Pero de todas maneras pues la expansión árabe con los omeyas había sido pues ¿no? Enorme, ¿no? Muy bien. Y así como los omeyas entraron, ¿ya? Asesinando a los anteriores gobernantes, los omeyas van a salir del poder siendo asesinados por otra familia, ¿ya? Hierro mata, hierro muere, dicen, ¿no? Los abasidas tomaron el poder. Esta familia abasida asesinó a los omeyas que estaban en Damasco, ¿ya? La familia omeya fue asesinada. Otra familia toma el control. Y así hablamos del califato abasida. ¿Cómo, no? ¿Y dónde está la doctrina, pues, que dicen practicar, ¿no? La religión islámica, pues, es una religión moralista, donde no se puede matar al prójimo. Bueno, las luchas por el poder dejan a un lado esas cosas. Así que tenemos el tercer califato que estudiamos, el Abasida, ¿ya? Que se mantuvo más tiempo. Muy bien. Ellos van a gobernar desde la ciudad de Bagdad. Bagdad hoy es la capital de Irak, ¿ya? Entonces podemos llamarle a este tiempo el califato de Bagdad, ¿ya? Ya que fue en Bagdad donde gobernaron estos califas abasidas, ¿ya? No, pues eso era en tiempos de guerra, ¿no? En tiempos de caos, tiempos en que no había democracia, no había respeto, pues, a las libertades del otro, no había Estado de Derecho. Ahora deberíamos movernos dentro del Estado de Derecho, ¿no? Ahora, si las leyes también ya pues son injustas y el sistema es demasiado injusto y la ley no permite cambios, ya podría darse algún movimiento más fuerte, ¿no? Eh, ya no seamos pues como los abasidas, los omeyas, que llegaron al poder de esa manera. A ver, muy bien. En tiempo de este califato ya no se expande, ya era un territorio enorme, ya no se expanden, pero ahora que tienen tanto territorio y tienen un comercio, pues, ya que generar riqueza, pues en este tiempo se produce el apogeo cultural, ¿ya? Así es, el apogeo cultural. Es decir, estos califas van a reunir en Bagdad a sabios musulmanes, a ¿no? Escritores, científicos, artistas, y así hablamos de un apogeo cultural, ¿ya? Lo cual nos dice que ellos también, pues, ¿no? Impulsaron las artes, la cultura, las ciencias, estuvieron interesados por Aristóteles y la cultura antigua. Se ha dicho pues que los pueblos religiosos no avanzan en la ciencia, no avanzan en la cultura. En parte es correcto, ¿no? Pero tampoco podemos decir que no avanzan nada, ¿no? Que se quedan en cero. Sería una exageración. Hay un avance, no como se quisiera, pero sí hay un avance.
igual pasaba con la Europa medieval. La religiosidad, pues, fuerte de ese tiempo, tal vez limitó el desarrollo científico, pero no es, pues, que lo haya dejado en cero, ¿no? ¿Qué le pasó al imperio abasida? Pues comenzó a fraccionarse, a partirse. ¿Cuál fue la primera región del imperio que se separó? Pues esta, ¿ya? La que corresponde a España, al Andaluz, ¿ya? Se va a separar del resto del imperio. ¿Qué pasó? Pues cuando los abasidas asesinaban a los omeyas, un omeya sobreviviente huyó acá, a Córdoba, y separó esta zona del resto del imperio. Así que aquí, en este territorio español, al Andaluz, como le llamamos, aquí siguieron gobernando los omeyas, ¿ya? Y en el resto del imperio, los abasidas. ¿Ya? Entonces fue la primera región que se separa del imperio. Con el tiempo será conocido como el Califato de Córdoba, ¿ya? Cuando esta región cobró pues autonomía política, ¿ya? Un califato independiente, con capital en Córdoba y gobernado por los omeyas. Lo mismo pasó años después con Egipto, que se separa del imperio abasida, ¿ya? Y podemos llamarle el califato de El Cairo, ya que su capital autónoma va a ser El Cairo, con califas llamados fatimíes o fatimitas. Entonces el imperio se parte, ¿ya? Muy bien. Pasando a otro aspecto, tenemos la cultura. Los árabes fueron intermediarios culturales entre Europa y Asia. Eso significa que, pues, mucho de lo que se conocía en Asia Oriental inclusive, va a llegar hasta Europa, ¿ya? Por ejemplo, los inventos chinos. ¿Cómo es que la brújula, que fue inventada por los chinos, llegó a ser conocida en Europa? Pues los árabes lo llevaron pues hasta esa región, ¿ya? Y así se convierten en intermediarios culturales. Muy bien, mencionamos el álgebra como aporte de estos musulmanes. Hablamos de los números, aunque en sí ellos no crearon estos números que usamos nosotros, sino los difundieron. Estos números, como ya hemos estudiado antes, surgieron en la India. Los árabes los difundieron. Mm, Me preguntan, ¿califato se refiere a familias? Eh, mm, sí, más o menos, ya. Eh, a ver, el término califato en sí significa reino, ¿ya? Ahora, ¿el reino de Estado quién? árabe, ¿no? Un estado árabe, claro, sería lo mismo, ¿no? Pues en esa época, pues los estados eran reinos. En cambio, ahora los estados son, algunos son reinos, otros son repúblicas actualmente. En el pasado todos eran reinos. A ver, entonces, ¿qué le decía? Ya, entonces el califato es un reino árabe, ¿sí? Ahora, le podemos llamar califato de Medina si ese reino, ese estado tiene como capital la ciudad de Medina. O le podemos llamar, ¿no? Califato Omeya, ya, si es que los que gobiernan ese estado son la familia Omeya, ¿ya? Las familias eran los ortodoxos, los omeyas, los abasidas. Y cuando una familia llega al poder, a esa familia se le llama dinastía. Dinastía. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, por la dinastía le podemos poner nombre a un estado. Como gobierna la dinastía Omeya, le llamamos el califato Omeya. ¿Está bien? Ok. Ya, los califas son monarcas. Claro. Muy bien. Entonces, continuando. A ver, otro aporte es la alquimia, una práctica, una creencia que tenían estos musulmanes, que la piedra filosofal
convertía el plomo en oro y nos daba eterna juventud. La alquimia es un antecedente de lo que es la ciencia química, ¿ya? Que tanto les gusta a ustedes seguramente. Tenemos la farmacopea, ellos recolectaban recetas medicinales. Ok, Elmel. Ya, aquí destacamos científicos, sabios también del mundo musulmán, como Avicenas, un destacado médico. También mencionamos a Averroes, un filósofo importante. Él escribió sus comentarios a Aristóteles, y aquí es que vemos el interés que tenían ellos por la cultura clásica. Ya sabes que lo clásico es lo greco-romano. Eh, ya, ya. Vi un par de capítulos nomás de ese anime, pero allá, los alquimistas. Muy bien. A ver, el calendario. Muy bien. Eh, encontré que ellos estaban actualmente, los musulmanes, en el año 1442. Nosotros estamos en el año 2021. ¿Por qué? Porque utilizan ellos un calendario distinto. Internamente, porque externamente ya usan pues el calendario internacional, que usamos nosotros también, el calendario gregoriano. Pero internamente usan un calendario lunar, un calendario musulmán. ¿Por qué la diferencia en años? Porque ellos consideraron como el año cero, como el punto de inicio para el cómputo de los años, la égira. La égira fue el momento en que Mahoma decidió huir de la Meca a Medina. Para nosotros, eso se dio en el año 622 después de Cristo. Para ellos, esa égira es el punto cero, el año cero, y a partir de ahí cuentan los años. Año 1 después de la égira, año 100 después de la égira, y así. Así que están ellos en el año 1442 después de la égira. Nosotros estamos en el año 2021 después del nacimiento de Cristo. Para el mundo occidental, pues el cómputo de los años será a partir de ese momento en que supuestamente nació Jesucristo. Ese año cero para nosotros. Muy bien. Construcciones. Aquí destacaron culturalmente los árabes con sus construcciones. Tenemos mezquitas, que son templos para Alá, alcázares, que son palacios, ¿sí? Para los califas. Tenemos alcazabas, que son ciudadelas fortificadas, y madrazas, que son escuelas. Por aquí observamos el interior de una mezquita en Córdoba, España. Es fácil identificar que es árabe porque tiene estos arcos de herradura. Por acá vemos el Alcázar de Segovia, en España también, ya este palacio. Por acá una alcazaba, ya hemos dicho, una ciudadela fortificada en Granada, España. ¿Por qué tantos ejemplos de construcciones árabes en España? Esto no lo encontramos en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Italia. ¿Por qué no hay allí construcciones árabes y sí abundan en España? Pues porque fue ese territorio dominado y por mucho tiempo, así es, porque fue invadido por los árabes desde el año 711. Así que se entiende por qué la presencia de esas construcciones. En cambio, no hay pues en otros lugares. Ahora, si destacaron arquitectura, ¿en qué no destacaron? Pues en pintura o en escultura, porque la religión del Islam les prohibía representar a Dios o representar al hombre. ¿Ya? En cambio, en el mundo católico, donde no estaba prohibido esto,
se puede pintar pues al Dios Padre, ¿no? Como lo hará Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, creando a Adán, o esculturas de Jesús, ¿no? En la cruz, o pinturas de la Virgen María, o estatuas de los santos, de los papas, ya, las estatuas de los gobernantes, ¿no? Cosa que los árabes no podían hacer porque su religión lo prohibía, considerando que esto era idolatría. ¿Ya? De ahí que en estas construcciones no veamos pues pinturas, esculturas, que sí lo podríamos ver pues en las construcciones europeas de la Europa católica en este tiempo. Esto significó que San Marcos nos pregunte, entonces, ¿cómo decoraban los árabes? ¿Cómo decoraban? Pues la decoración era con motivos geométricos, ¿ya? Toda la decoración implicaba hacer formas geométricas, como se ve pues ese mosaico, ¿ya? Que representa, bueno, forma, trazos, hay formas geométricas allí, ¿no? De varios lados, ahí está. Ya, geometría sagrada, ya. Eh, Recuerdo una revista francesa, Charlie Hebdo, que unos años atrás hizo caricaturas de Mahoma, ¿ya? Como estaba el Estado Islámico en esos tiempos, ¿no? Hace unos años, moviéndose en Irak, en Siria, pues en Francia, esta revista hizo caricaturas de Mahoma. Y pues esos radicales del Estado Islámico consideraron que se estaban burlando de sus creencias, se estaban burlando de Mahoma. E hicieron pues atentados contra dicha revista, llegando pues a generarse muertes. Me preguntan si esos temas los vamos a tocar. Es que lo de Estado Islámico es algo de hace unos añitos nada más. No, ya que la Universidad de San Marcos no nos pide temas actuales, no nos pide. ¿Ya? De ahí que nuestro prospecto llegue solo pues hasta los años 2000. Me parece que el último tema que voy a mencionar es del año 2008 y ahí ya nos quedamos, ¿no? O sea, los últimos 10 años no se consideran historia, ¿no? Sino el presente. Solo la Universidad de Ingeniería pregunta temas de actualidad. Ok, muy bien. Bien, chicos, entonces vamos a dejar de esta manera este tema que estaba pendiente y vamos a pasar ya al siguiente, antes que me gane la hora. Vamos a dejar las preguntas para el final, ya, calculando ver cómo estamos con el tiempo. Así que nos ubicamos al tema de ahora, que es el Imperio Carolingio. Muy bien, continuemos. Así que, después de haber estudiado a un imperio musulmán de origen asiático, como fue el Imperio Árabe, ahora tenemos que hablar sobre un imperio europeo, católico, el Imperio Carolingio, ¿ya? Que se va a desarrollar paralelo al Imperio Árabe, ¿ya? Pero en Europa Occidental. Así que vamos a pasar a estudiar el Imperio Carolingio, ¿ya? Muy bien. Este imperio formalmente existió desde el año 800, cuando Carlomagno, el fundador de este imperio, fue coronado emperador por un papa. Este imperio duró hasta el año 843, cuando tres nietos de ese Carlomagno, quien ya había muerto, tres de sus nietos se dividieron el imperio, pero al partirlo hicieron que el imperio desaparezca. Ya un imperio se forma cuando el territorio crece, pero si luego lo dividimos, estamos pues matando al imperio. Entonces el imperio carolingio, así es Gutiérrez, que fundó Carlomagno, duró medio siglo nada más, ¿ya? Claro, lo de nuestro tiempo es cultura general, ¿no? Y ustedes también pues tienen que empaparse con eso, ¿no? Hay que
escuchar las noticias, ¿no? Hay que estar viendo lo que pasa, pues, en nuestro tiempo. Muy bien, ahí está. Muy bien. Decimos que el Imperio Carolingio es un estado imperial producto de la expansión del reino franco. Así es. El reino franco, que fue un reino bárbaro que nació en el siglo V, con el tiempo se expande y abarca gran parte de Europa. Y así el reino franco se transformó en el Imperio Carolingio. Le puedo llamar también el Imperio de los Francos, por supuesto, pero ya en los libros, en las preguntas de admisión, encontramos con este nombre, el Imperio Carolingio. ¿Y de dónde viene el nombre Carolingio? Ah, viene de una familia. Los carolingios fueron una familia del reino franco que gobernó, igual que hablamos de los omeyas, igual que hemos hablado del califato omeya, igual hablamos del imperio carolingio, ¿ya? Es decir, una familia que llegó a gobernar en el reino franco y que creó el imperio. A esta familia le llamamos los carolingios y por eso al imperio le llamamos el imperio de los carolingios o el imperio carolingio simplemente. Muy bien. Ahora, después de cuántos años ya que no había un imperio en Europa Occidental, el último imperio, ¿cuál había sido? El imperio romano de Occidente, que como sabemos había desaparecido en el año 476, eh, pues destruido por los bárbaros. Así que después de ese tiempo, ya, después de más de 350 años, bueno, 300, un poco más de 300 años, ya, fallé en la resta, surgió otro imperio, el imperio carolingio. Entonces, viendo el nacimiento de otro imperio, lo que se ha dicho es, el imperio romano de Occidente ha renacido, ha resurgido, ¿ya? Bien, podemos decir que el imperio carolingio simbolizó la vuelta a la vida del imperio romano de Occidente, pero solo simbolizó, no es que sea realmente el mismo imperio. Muy bien. Antecedentes. Para entender esto, ya no vamos a empezar directamente con Carlomagno, el fundador del imperio. Hay que ver qué pasó antes, ¿ya? A ver, así que retrocedemos al siglo V, ¿ya? En ese tiempo, el imperio romano de Occidente estaba pues desapareciendo. Los francos tomaron el control de un pedazo de lo que había sido el imperio romano de Occidente. ¿Ya? ¿Qué pedazo tomaron los francos? Pues esta zona que aparece de color medio moradito, esta parte donde hoy se encuentra, en la mayor parte de esa zona está Francia, ¿sí? También un pedazo de Bélgica, ¿no? Ahí está, ¿no? Francia. Los francos no eran de aquí originalmente. Los francos, recuerda, eran bárbaros, germanos. Ellos se encontraban por acá, ¿ya? Más allá, más al este, en las tierras que hemos llamado Germania. Los francos dejaron Germania, cruzaron el río Rin y se instalaron acá, ¿ya? Formando un reino en el siglo V después de Cristo, ¿sí? Que abarcaba esta zona del norte de Francia. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, empezamos con eso. Aquí vamos a destacar a un personaje llamado Clodoveo. Clodoveo fue el que unió al reino franco. ¿Por qué digo unió? Porque los francos estaban divididos en varias tribus y cada tribu pues tenía su jefe, ¿no? Ahora no. Clodoveo se convierte en el jefe de todos los francos. ¿Ya? También hay luchas por el poder acá, ¿no? Y así Clodoveo se convierte en el rey de todos los francos. ¿Ya? Muy bien, con él decimos, empieza el reino franco,
y con él empieza la primera dinastía del reino franco. Es decir, Clodoveo va a gobernar y su descendencia también. Por eso hablamos de una familia en el poder. ¿Cómo le llamamos a esta familia que va a gobernar el reino franco? Le llamamos la familia merovingia, la dinastía merovingia. ¿Ya? Ahí está. El nombre merovingia viene de Meroveo, un antepasado, un abuelo de Clodoveo. Merovingia. Ahí está. Otra importancia que tiene Clodoveo es el ser el primer rey bárbaro que se convirtió a la fe católica. Fue bautizado por la iglesia, se convirtió en cristiano, ¿ya? Y también, pues, sus jefes, con el tiempo, ¿no? Los francos se volvieron católicos, ¿ya? También lo hicieron otros reinos bárbaros, los anglosajones, los visigodos, pero los francos, pues, iniciaron esto, esta conversión al catolicismo, con el aplauso de la Iglesia Católica, cuya tarea en estos tiempos era, pues, convertir a los bárbaros que estaban dominando estos reinos, convertirlos en católicos, ¿sí? Y dejen, pues, sus creencias anteriores. Ahí está. De este momento se establece una alianza entre la Iglesia Católica, que tiene el poder espiritual, el control sobre la fe, y el reino franco, que tiene pues el poder eh, político, ¿no? Militar en esta parte de Europa. Una alianza. De tal manera que este reino debe proteger a la Iglesia Católica. La Iglesia necesita, ¿no? Estados que le protejan. En sí, en este tiempo, el Estado que protegía a la Iglesia Católica era el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, que era un imperio católico todavía en este tiempo. El Imperio Bizantino recién rompe con la Iglesia Católica en el siglo XI. Por ahora es un imperio católico. Pero el reino franco no está mal, pues que está allí para que también pueda defender a la Iglesia Católica. ¿De quiénes? De otros pueblos que no son católicos todavía. Hay reinos bárbaros que no son católicos. O pues están los persas, los árabes, ¿no? Tantas poblaciones que pues no eran católicas, que podían amenazar la existencia del catolicismo. Muy bien. Clodoveo también logra acrecentar los territorios. Acá en este mapita nos dice pues que los francos ya derrotaron a los alamanes, a los burgundios, le quitaron territorio a los visigodos, y así los francos se van a ubicar pues en un territorio, eh, digamos, que corresponde a lo que hoy es Francia actualmente. Mm, ¿cómo? Si me obligan a bautizarme allá, si es católica o cristiana. A ver, yo estoy utilizando el término cristiano de manera general, ¿ya? Es decir, cristianos son todos aquellos que eh, aceptan la doctrina de Jesucristo. Entonces, al utilizar el concepto general de cristiano, de cristianismo, entonces digo, los católicos son cristianos, son una rama del cristianismo. Y así los ortodoxos, los protestantes, los evangélicos, los cristianos cristianos, todos ellos son cristianos, porque todos pues comparten la creencia en Jesucristo, ¿ya? Estoy utilizando el concepto amplio de cristianismo, ¿ya? Así que si se bautiza en la iglesia católica, es cristiana católica. Si se bautiza, ¿no? En otra iglesia que no es católica, pues será de esa iglesia, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Ahora, si lo obligan, pues de pequeña, pues no creo que se llame obligar, ¿no? Porque no hemos podido ni dar nuestra aceptación ni tampoco nuestro rechazo, ¿no? Porque éramos bebés ya de grandes, ya pues podemos rechazar el bautizo que tuvimos originalmente y bautizarnos nuevamente, como en ciertas iglesias se hace, ¿no? En el catolicismo, pues no vale la que hicieron de pequeños.
Volviendo entonces acá al imperio carolingio, todavía no hay imperio, estamos todavía con el reino franco, aún no hay imperio, ¿ah? Estamos viendo la historia del reino franco, ¿ya? Muy bien, a ver, pasó el tiempo, la dinastía carolingia gobierna el reino franco, pasa el tiempo, a los reyes merovingios de los siglos 7, 8, se les conoce con un apodo, se les llama los reyes holgazanes. ¿Y por qué lo de holgazanes? ¿Por qué? Ya, ya, ¿por qué? Porque estos reyes, ya, uno, no fueron capaces de gobernar como debía ser. La tarea de gobierno no es algo sencillo. De ahí mi cierto rechazo por ciertos candidatos. Eh, pero además porque estos reyes preferían delegar sus tareas de gobierno en otras autoridades. ¿Quién era la autoridad que tenía en la práctica el poder? Pues se llamaba el mayordomo de palacio. Ahí está, el mayordomo de palacio. ¿Ya? Algo así como un primer ministro. Saben que el primer ministro es una figura importante. Violeta Bermúdez, nuestra primer ministro actualmente, del presidente Sagasti, pues aquí igual, hay un rey merovingio y hay un mayordomo de palacio. ¿Ya? Los mayordomos hacían las tareas de los reyes, tanto en lo interno como en lo externo. Pero, por un lado, el rey merovingio dirá, qué bien, ¿no? Yo no hago nada y mi mayordomo pues lo tiene que hacer todo. Pero con el tiempo, ¿qué va a generar esto? Que la gente vea que quienes importan son los mayordomos, no los reyes. Y esto permitirá que los mayordomos le quiten el poder a los reyes, los voten, los saquen y tomen su lugar. Esto es lo que va a ocurrir. A ver, si el cargo de rey recaía en la familia merovingia, ¿en qué familia terminó recayendo el cargo de mayordomo de palacio? Pues con el tiempo, una familia se adueñó de la mayordomía. ¿Cómo se llamó esta familia? Bueno, esta familia tiene varios nombres. Le llaman los Geristal, le llaman los Pipínidas, los Carolingios. ¿Por qué le llaman los Pipínidas? Oh, curioso nombre. Porque muchos de estos personajes, de esta familia, se llamaban Pipino. Pipino, Pipino, y por eso los Pipínidas. ¿Ya? O también muchos se llamaban Carlos, Carlos o Carlomán, Carlos y Carlomán, y de ahí que se les conozca como los carolingios, ¿ya? El nombre que vamos a usar no es Geristal ni Pipínidas, sino carolingios. Entonces, los carolingios eran la familia que tenía el control del cargo de mayordomo de palacio, ¿ya? Pero de pronto los carolingios van a tomar el lugar de los merovingios, ¿ya? Con un golpe de estado. Allá, ya, pasemos a ver. A esta hora siempre venden pie fuera de mi casa, de ahí el ruido. A ver, por acá entonces, por acá. Muy bien, este mapita es para recordar que los árabes se habían expandido grandemente, ¿sí? Como hemos visto, los árabes habían dominado la península ibérica cuando derrotaron al reino visigodo y quisieron seguir avanzando, pero ahora chocaron con los francos, ubicados en este espacio, ¿no? Muy bien, así que aquí vamos a destacar la batalla de Poitiers. Me preguntan, a ver, ¿los carolingios eran los mayordomos de palacio? Sí, sí lo era. La familia llamado los carolingios
eran los que ocupaban el cargo de mayordomo de palacio. En efecto, por ahora, ¿qué van a hacer pronto los carolingios? Dirán, pero si nosotros gobernamos como mayordomos, ¿por qué no usamos corona? ¿Por qué no le quitamos la corona a los merovingios? ¿Ya? Si le das demasiado poder, ¿no? No sé, a tu segundo al mando, pues este un día va a tomar tu lugar, ¿no? ¿Ya? Así es, ¿no? Si le dices a tu amigo, ¿no? Amigo, mira, no puedo, recoge a mi enamorada, no puedo, se me hace tarde, pues quién sabe ese amigo termine tomando tu lugar, ¿no? Pues con cuidado, muchachos, con cuidado. Muy bien. Eh, ya eh, me trajo recuerdos esta frase. Bien, entonces hablamos de la batalla de Poitiers. ¿Ya? ¿Quiénes se enfrentaron en esta batalla? Pues allá, la ciudad de los perros. Se enfrentaron aquí los francos y los árabes en Poitiers. Poitiers es un lugar en la actual Francia. En el año 732 se enfrentaron en ese lugar, pues, estos rivales, los francos, que eran católicos o cristianos, y los árabes, que eran musulmanes. Hasta aquí los árabes venían imparables, como la flecha los indica, pero esta vez fueron detenidos. La flechita nos indica que los árabes van a tener que regresarse, ¿ya? Esta fue una de las batallas más importantes en la Edad Media y que, de alguna manera, podemos decir, salvó la cristiandad, porque si los árabes ganaban y derrotaban al reino franco, habían entrado luego Italia. Italia, creo, habría sido tomada. Y en Italia estaba la Iglesia Católica. Y así tal vez hubieran controlado otras partes de Europa. Hubiera caído el Imperio Bizantino atacado por los dos lados, ¿no? Por el lado de Europa, por el lado de Asia. Entonces la cristiandad, todo el cristianismo, probablemente habría pues desaparecido con el tiempo, ¿no? Como ha ocurrido con tantas religiones que han desaparecido, ¿no? Con los años. La victoria de los francos salvó la cristiandad, salvó al reino franco. El reino visigodo cayó, ¿no? El reino franco se va a mantener. Muy bien. ¿Quién fue el héroe en la batalla de Poitiers? ¿Quién fue el que lideró a los francos en la victoria contra los musulmanes? Carlos Martel. ¿Ya? ¿Y quién era Carlos Martel? No era el rey. El rey Teodorico está sentado en su trono. El que luchó contra los musulmanes, el que, ¿no?, dirigió y ganó esta batalla, fue Carlos Martel. Él era el mayordomo de palacio. Carlos Martel es de la familia carolingia, ¿ya? Se dice que por él la familia es llamada carolingia, por su nombre, Carlos. Muy bien. Martel, le decían. Martel lo traducen como martillo, que él golpeó a sus enemigos como un martillo golpea, pues, ¿no? Algo. Muy bien. Entonces fue el héroe, el mayordomo, no el rey, el mayordomo. ¿Ya? Cuentan que luego de la muerte del rey Teodorico, Carlos Martel no, no permitió que asuma otro rey, que otro merovingio asuma, como para decirle a los francos, mire, no tenemos rey, pero aún así todo funciona igual, porque yo soy el mayordomo y yo ejerzo, yo tengo los poderes en la práctica del rey. O sea, necesitamos a un rey merovingio, necesitamos a estos holgazanes, como les llamaban a estos reyes, necesitamos a estos reyes merovingios, ¿ya? Entonces, todo esto es la preparación de un golpe de Estado. Digo golpe porque legalmente los merovingios eran los reyes, tenían la legitimidad
legitimidad, porque el poder pasaba, ¿no?, de padres a hijos, el poder pasaba por la sangre en un reino, pero ahora la familia carolingia va a tomar el poder. No lo hizo Carlos Martel. Tras la muerte de Carlos Martel, vino su hijo Pipino el Breve, ¿ya? Llamado el Breve porque era de estatura baja, era, era bajito, no llegaba al 1,5 metros, Pipino. Él era hijo de Carlos Martel. Muy bien, ¿qué es lo que hizo Pipino el Breve? Pues un golpe de Estado. En ese momento ya había un rey holgazán, un rey merovingio llamado Childerico III. Así que Pipino va a tomar el lugar del rey, va a destronarlo. Ahora, antes que ocurra esto, Pipino, sabiendo que esto era un golpe de Estado, y la Iglesia Católica, muy influyente en el reino franco, podría oponerse al golpe de Estado, ¿ya? Y esto era pues importante, ¿no? La Iglesia Católica influye sobre los francos. Así que lo que hizo Pipino es primero conversar con el Papa, Zacarías, en ese tiempo, y preguntarle su opinión. ¿Quién debería gobernar a los francos? ¿Quién, no? Eh, ¿Ese holgazán, ya? ¿O el que en la realidad gobierna, ¿no?, el mayordomo de palacio? ¿Cuál fue la respuesta de Zacarías? El Papa dijo: quien tiene el poder de hecho debe tener el poder de derecho, ¿ya? O sea, le da la razón a Pipino el Breve. Es como quien dice, ¿no? Mañana no van a faltar las bromas, eh, tal vez no eres el papá, pero tú lo criaste, ¿ya? Padre es el que cría, no el que engendra, pues algo así, ¿no? Decir que rey es el que en la práctica ejerce el poder de rey, ¿no? Y no aquel pues que tiene la corona únicamente. Entonces el Papa le dio la razón a Pipino, sabiendo que la iglesia se iba a poner de su lado, ¿ya? ¿Ya? Porque Pipino pues va a decir al Papa que para lo que necesite va a estar. ¿Mm? Va a estar. Y en ese tiempo, la Iglesia Católica tenía problemas. Estaba siendo amenazada por un reino bárbaro, los lombardos. Y la Iglesia Católica necesitaba pues de un aliado importante. Este aliado sería Pipino el Breve. Alguien me dirá, pero profe, usted dijo que el que protegía principalmente a la Iglesia Católica era el Imperio Bizantino. Es cierto. Pero ¿qué pasaba con el Imperio Bizantino? Seguía peleando contra los árabes. Y además se produjo un problema entre la Iglesia Católica y el Imperio Bizantino. Un problema que mencionamos la vez pasada. Decíamos que en Constantinopla, y esto promovido por los emperadores de Bizancio, comenzaron a destruirse las imágenes religiosas. Se produjo la querella iconoclasta. ¿Ya? Mientras en Bizancio se destruían las imágenes religiosas, desde Roma, donde están los papas, se condenaba esa destrucción de imágenes. Así que la Iglesia Católica se distancia del Imperio Bizantino. Y ahora, ¿quién podía protegerle al Papa frente a los lombardos, frente a las amenazas que tenía en ese momento? Pues Pipino el Breve, ¿ya? Muy bien. ¿Y cómo generó pues una alianza fuerte con él, apoyando lo que va a hacer? ¿Qué hizo Pipino? Le dio golpe de Estado a Childerico III, ¿ya? Tomó el poder. Un golpe de Estado no necesariamente implica violencia real. Pipino no tuvo que matar, ¿no?, para tomar el poder, ¿ya? Simplemente, pues, todos estaban con Pipino y a Childerico simplemente lo sacaron de su trono y lo encerraron en un monasterio y le cortaron su cabello largo, ¿ya? Como señal de que había perdido el poder.
Y así Childerico, pues, siguió viviendo, pero encerrado, ¿ya? No tuvo que haber violencia. No siempre un golpe de Estado implica violencia, no siempre, ¿no? Eh, ¿Ya? A veces escucho, ¿no? Quienes opinan que golpe de Estado necesariamente tiene que involucrar tanques, no siempre, ¿no? Muy bien, entonces, así Pipino ya no es el mayordomo, es el rey, ¿ya? La familia carolingia llega al poder. Con Pipino, entonces, inició la dinastía carolingia. Ahora sí, ya con el caballo no se metan. Sí, pues ya, también, ya, cada vez hay menos, pero ya, yo amo mi caballito. ¿No? Muy bien. Así que ya está. Los carolingios están en el poder. El primer rey carolingio, fue Pipino el Breve. Ah, profe, entonces Pipino fundó el imperio carolingio. No, el imperio no. El reino carolingio, sí. La dinastía carolingia, sí. Pero el imperio, eso lo va a fundar su hijo, Carlos. ¿Ya? Por cierto, por cierto, a pesar que Pipino había tomado el poder y en el reino franco lo habían coronado como rey, como que para evitar suspicacias, ¿no? Que no le reconozcan, necesitaba Pipino que el propio Papa lo corone, y no solo a él, a sus hijos, porque muero yo y van a decir, ya, pues se murió Pipino, que vengan otra vez los merovingios. No, tiene que haber una continuidad, ¿no? Mis hijos tienen que seguir gobernando, ¿no? Ahora, en esos momentos, justamente, la Iglesia Católica estaba amenazada por los lombardos. Los lombardos. Un reino bárbaro que dominaba todo el norte de Italia. Los lombardos no eran católicos, no obedecían al Papa. Así que la iglesia pide ayuda al rey, pues fue a auxiliarlos y derrota a los lombardos, no los conquista, pero sí les quita una parte de su territorio. Muy bien, ¿qué territorio toma Pipino? Este territorio que usted ve en este mapita de color amarillo, crema, algo así, este territorio que está al centro de Italia, con el tiempo se agranda, ¿ya? Muy bien, ese territorio, Pipino el Breve, se lo obsequia a la Iglesia Católica, se lo obsequia. Y así ahora los papas no solo serán jefes espirituales, sino también jefes políticos, reyes. Ahora los papas tienen su reino propio. ¿Qué nombre tiene el reino o el estado controlado por la Iglesia Católica? Se llaman los estados pontificios, los estados papales. ¿Ya? Ahí están, ¿no? En el centro de Italia. Los lombardos todavía están, ¿eh? Solo que han perdido un poco de su territorio, ¿ya? Por culpa de Pipino el Breve. La Iglesia Católica, agradecida entonces con el obsequio y con la protección que le dio Pipino el Breve, pues el Papa Esteban, que reemplazó a Zacarías, corona a Pipino el Breve como rey. Y a sus hijos Carlos y Carlomagno también, para que cuando muera Pipino, sus hijos ejerzan el poder, ¿no? Y así, la Iglesia Católica y los carolingios habían estrechado sus vínculos. Yo te protejo y tú, pues, me das legitimidad, nos coronas. Y así todos dirán, pues, somos reyes por bendición de Dios. Muy bien, sigamos. Ahora pasemos a hablar sobre Carlomagno. ¿Ya? Muy bien. Tras la muerte de Pipino el Breve, sus dos hijos, Carlos y Carlomán, heredaron el reino franco. Bueno, el reino se dividió en dos. Pero con el tiempo, Carlomán muere y Carlos toma el control de esa otra parte. Entonces, Carlos asume el control de todo el reino franco. Y este Carlos
va a pasar a la historia como Carlos el Grande, como Carlos el Magnífico, o simplemente Carlomagno. No lo confundas con Alejandro Magno, por favor. ¿Eh? ¿Quién fue Alejandro Magno, muchachos? Alejandro Magno. ¿De dónde fue? ¿Fue romano? ¿Fue macedonio? ¿Ah? ¿Espartano? ¿Persa? ¿Qué cosa? ¿Quién fue Alejandro Magno? Macedonio. Macedonio, claro. Así es, Gutiérrez, así es, Tuero. Macedonio, el creador del imperio macedónico en el siglo IV, ¿no? Antes de Cristo. Muy bien, esto es Carlomagno, ¿ya? Así los chiquitos dicen, su hermano, dicen los pequeños, ¿no? ¿Cómo van a ser hermanos? ¿No? Pero sí, se apellidan igual, dice Magno. Magno no es un apellido, ¿no? Es un sobrenombre, ¿no? El Magno, el Magnífico. Muy bien, este Carlos es rey, quiere ser emperador. Y para eso tiene pues que, ¿no?, engrandecer las tierras del reino franco. Pero, ¿y cómo hago para ser emperador? Alguien me tiene que coronar como emperador, ¿ya? Alguien tiene que decir, toma, esta es la corona de los romanos, que eran emperadores en el pasado, ahora es tuya. Pues para eso está la Iglesia Católica, ¿ya? Hoy, pues, la gente da legitimidad, o sea, la gente con su voto hace que una persona ocupe un lugar, ¿no?, en la política. En cambio, en el pasado, pues, era Dios, eran los papas los que con su coronación daban, pues, autoridad a la gente, ¿no? Así que la alianza con la Iglesia, pues, le favorece. Carlomagno buscó reconstruir el imperio romano de Occidente. Para eso va a tener que enfrentar a los reinos vecinos, enemigos, como los lombardos. ¿Dónde estaban los lombardos? Ya dijimos que dominaban ellos en el norte de Italia. En este mapita pueden ustedes ver, acá dice Lombardía. Claro, claro. Indira Salazar. Vamos a agrandar este mapita. Ya ahí dice Lombardía. Muy bien. Entonces acá estaban los lombardos con el rey Desiderio. Ya. Muy bien. Y los lombardos querían recuperar tierras que habían perdido, ¿ya? Estas tierras que le habían entregado a la Iglesia Católica, los llamados estados pontificios, ¿ya? Pues los lombardos querían recuperarlos. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica nuevamente? Pidió ayuda. ¿A quién pide ayuda? Pues al reino protector en este tiempo de la Iglesia Católica, el reino franco, ¿ya? En este tiempo gobernado por Carlomagno. Muy bien, entonces Carlos irá a enfrentar a los lombardos y los va a derrotar, ¿ya? Cae Desiderio, Carlomagno se pone la corona de los lombardos. Este territorio que está al norte de Italia va a ser incorporado al imperio que Carlomagno está creando en estos momentos. Muy bien, así que eso notamos por acá, la guerra contra los lombardos. ¿Ya? Esto ya ha sido pregunta de San Marcos. San Marcos nos preguntó, pues nos dijo que el Papa pidió ayuda a Carlomagno en Italia porque estaba amenazado por un pueblo. ¿Qué pueblo amenazaba a la Iglesia Católica? Fue la pregunta. La respuesta, los lombardos. Muy bien. Otro enemigo eran los sajones. ¿Dónde ubicamos a los sajones? Viendo este mapa, vamos a ubicarlos acá, al norte. Ahí está, dice Sajonia, un pedazo de Germania. ¿Ya? Muy bien. Una parte de los sajones habían migrado a lo que hoy es Inglaterra. La otra parte seguía en Germania. Y eran rudos guerreros estos sajones. Muy bien, entonces Carlomagno los va a enfrentar.
Fue la guerra más larga, más dura que enfrentó Carlomagno, pero al final venció. Venció a los jefes sajones, como Widukind, quien derrotado terminó aceptando ser bautizado. Los sajones aún creían pues en los viejos dioses, ¿no? Los dioses nórdicos. Cuando Widukind aceptó ser bautizado, pues fue el inicio de la conversión de estos alemanes, entre comillas, en católicos. Acá recordemos una pregunta que hizo también la Universidad de San Marcos. Una importancia de Carlomagno en esta historia europea de la Edad Media es el haber convertido a la religión cristiana o católica a los pueblos que dominó. ¿Ya? Los lombardos, los sajones serán pues católicos como consecuencia de todo esto. Están preguntando por los vikingos. Ah, ya, los vikingos ya estaban acá. Los vikingos estaban al norte. De Alemania, sigue Dinamarca, Noruega, Suecia, ahí estaban los vikingos. Por ahora todavía están allí, en esa zona, ¿ya? Pero pronto van a comenzar a atacar, ¿ya? A los anglosajones, a los carolingios, sobre todo cuando ya haya muerto Carlomagno, ¿ya? Así es, la próxima semana vamos a destacar a los vikingos. A ver, sigamos a ver la guerra contra los musulmanes. No los que están en Arabia, ¿no? Están lejos, sino los musulmanes que estaban en la península ibérica, en la actual España. Entonces Carlomagno fue a enfrentarlos. Son musulmanes, ¿no? La idea es, pues, restablecer el catolicismo en ese lugar. Carlomagno avanza con su ejército, pero los musulmanes resistieron a Carlomagno. Carlomagno no puede conquistar España, no puede. Tuvo que conformarse con dominar solo un pedazo. Esta parte de acá, que le quitan a los árabes, esta parte en el Imperio Carolingio se llamará la Marca Hispánica, ¿ya? Que podemos llamarle en tiempos, ¿no?, nuestros como la región de Cataluña, donde destacamos a la ciudad de Barcelona. Cuando Cataluña planteaba su independencia frente a España, pues un argumento era este, que en tiempo de Carlomagno, este pedazo de España se había separado del resto de España, que era un territorio autónomo frente a España, para decir pues que actualmente debería serlo también. Cuando Carlomagno regresaba, fue atacado, desde la retaguardia fue atacado por el enemigo. Así que un sobrino llamado Rolando o Roldán decidió quedarse con unos hombres para defender la retirada de Carlomagno, para asegurar la retirada de Carlomagno a tierras seguras. Y así Roldán se quedó pues a detener al enemigo, ¿ya? Algo así a lo Leónidas y los 300 espartanos que detuvieron, ¿no?, unos días al imperio persa. Así que ese sacrificio será pues recordado en un cantar de gesta, el cantar de Roldán o la canción de Roldán, donde claro se engrandece pues, ¿no?, lo que ocurrió allí. Muy bien, ahí aparece Carlomagno. Carlomagno ya había conquistado bastante. Todo esto que está de color verde son las tierras conquistadas o bajo la protección de Carlomagno, en el caso de los estados pontificios. Entonces, esto en la práctica ya era un imperio, pero faltaba una formalidad. ¿Ah? Igual que a Castillo aún le falta, ¿no?, que el jurado diga tal cosa, pues con Carlomagno faltaba una formalidad. Faltaba quien le ponga la corona de emperador. Ok. A ver. Me preguntan si Carlomagno luchaba. Bueno, Carlomagno lideraba sus tropas, ¿no? No luchaba en la práctica, ¿no? Es un guerrero, sí, pero ya en estos tiempos no es, ¿no?, debido a que el gobernante esté al frente, ¿no?
están, al menos están en el campo de batalla, al menos van a la batalla. No estarán peleando directamente, pero están allí. Y si pierden sus ejércitos, a ellos los atrapan o los matan. En cambio ahora, pues los gobernantes ni siquiera van a las batallas, ¿no? Ellos desde lejos, pues, dan las órdenes. Ahora hay medios de comunicación, pues antes no había. En la antigüedad es cuando sí estaban en plena batalla, ¿no? Como Leónidas peleó directamente, Alejandro Magno directamente estaba, ¿no?, peleando y dirigiendo. En la antigüedad es donde los gobernantes estaban en las batallas, ya en este tiempo ya no. Muy bien, así que pasamos y que vemos, claro, hay diferencia, pues ahora te imaginas que agarre su arma, ya, si hubo una guerra, ¿te imaginas a Sagasti con un arma? Ah, yo no me lo imagino. Ah, ¿te imaginas a Keiko o a Castillo? Este, no son pues gente de armas, ¿no? Como en el pasado, ¿no? Bien, entonces ocurrió un incidente, a ver. No hace mucho había sido elegido como papa León III. Aquí lo vemos en esta pintura. Pero León III tenía enemigos dentro de la iglesia. Ya querían sacarlo, hasta quisieron matarlo. Ya no estaban conformes con él. Muy bien. Estaba siendo acusado León III de denuncias que según él eran falsas, que solo buscaban sacarlo del poder. Entonces León III, ¿qué hizo? Pidió ayuda. ¿A quién? Pues al rey de los francos. ¿A quién más, no? A Carlomagno. Así que Carlomagno fue a Roma e intercedió por el Papa. ¿Ya? Muy bien, lo defiende. Y más bien ahora se acusa a los que acusaban al Papa. Muy bien, entonces el Papa vio que con la presencia de Carlomagno, su autoridad dentro de la iglesia quedó pues restablecida, fortalecida. Muy bien, era Navidad del año 800. Carlomagno con su familia pues van a escuchar misa. Así que el Papa aprovecha la oportunidad para sacar una corona, como se muestra en la pintura, y ponérsela en la cabeza de Carlomagno, llamándolo César Augusto. Así le llamaban a los emperadores romanos. ¿Ya? Entonces, León III coronó a Carlomagno. ¿Ya? Fue un agradecimiento por su apoyo. Ah, pero también se considera que si el Papa corona al emperador, el emperador pues le debe esto a la Iglesia Católica, que queda subordinado a la Iglesia Católica. Muy bien, Carlomagno entonces aceptó la coronación y a partir de ahora ya le llamamos emperador. Y por eso formalmente ya podemos hablar desde la Navidad de este año 800, como ya podemos hablar del Imperio Carolingio. ¿Ya? Carlomagno funda entonces el imperio. Eh, ya eran tiempos pues, de guerra, ¿no? Muy bien, ahí están. Con todo esto, la alianza entre el Estado franco y la Iglesia católica es cada vez pues, más fuerte, ¿no? La alianza entre ambos, entre el poder espiritual y el poder militar, político. Ahí está. Muy bien. El territorio abarcó el Imperio Carolingio. Pues tenemos una gran parte de Europa. Ahí está, ¿no? Por acá vamos a colocar países actuales. Está Francia, de hecho, está Francia, está Alemania, está el norte de Italia y también pues Suiza, Austria, Países Bajos, Luxemburgo, ya varios países de esta Europa occidental. No toda Europa occidental, como ves, lo que hoy es Inglaterra está fuera. Lo que hoy es Portugal y la mayor parte de España también está fuera. ¿Ya? Igual el sur de Italia. Muy bien. A pesar de eso, podemos decir que Carlomagno unió, le devolvió a Europa parte de la unidad. ¿Cuándo había tenido unidad de Europa? Cuando existía el Imperio Romano de Occidente. Sí, todo esto era uno solo en tiempos
del Imperio Romano de Occidente. Esa unidad se había roto con las invasiones bárbaras. Pues ahora vino Carlomagno y restableció parte de esa unidad. ¿Ya? Por eso a Carlomagno se le conoce como el padre de Europa. ¿Ya? Y en la Unión Europea, un organismo, ¿no? Que existe actualmente, que vincula a varios países europeos, se tiene el retrato de Carlomagno allí. ¿Por qué tienen el retrato de Carlomagno? Porque la Unión Europea lo que busca pues es integrar a los países de Europa. Y Carlomagno intentó, ¿no?, integrar pues los distintos reinos europeos en un solo estado en esos años. Me pregunta si llegó a vencer a los musulmanes de España. Pues como dije, no llegó a vencer a los musulmanes de España, sino pues esta parte de acá, donde dice Islam, estaría dentro del imperio. Lo único que pudo hacer Carlomagno es quitarle un pedazo de su territorio, la llamada Marca Hispánica, pero no pudo con el resto. No pudo. ¿Ya? Entonces fue una guerra que no pudo ganar, ¿no? Carlomagno. ¿Ya? Todos tenemos pues nuestros límites. Muy bien. Por eso digo acá, partes de Italia, parte de España. ¿Ya? Tampoco puedo decir pues que ningún lugar de España estuvo dentro del Imperio Carolingio. Sí estuvo, ¿no? Sí estuvo. ¿Ya? Así como Colombia, un pedacito de Colombia nada más perteneció al Tahuantinsuyo, pero aún así, cuando hablamos de los países que integró el Tahuantinsuyo, incluimos a Colombia, ¿ya? A quien esperamos nuestra selección pueda cobrarse la revancha, ¿no? ¿Ya? 1-0 al menos. Los musulmanes, claro, así es, luchaban los musulmanes, ¿ya? Claro, uno puede atacar y fracasar, ¿no? Pero tal vez resistir significa pues que toda tu gente te ayude, ¿no?, a resistir, ¿no? ¿Ya? Si Perú fuera a invadir, no sé, otro país, yo no iría. Pero si están invadiendo a Perú y estamos resistiendo, pues creo que ahí sí me sumo, ¿no? Como la mayoría lo haríamos, ¿no? Porque defender nuestra tierra, nuestra gente, pues, de quién será, ¿no? ¿Quién será el invasor? Ok, entonces ahí está el imperio. Muy bien, ¿cuál es la capital de este imperio? A ver, agrandemos. A ver, si les preguntara cuál es la capital del reino franco, pues la capital era París, ¿ya? Desde tiempo de Clodoveo. Pero ahora que el reino se ha convertido en un imperio, Carlomagno cambió la capital. La capital va a estar aquí, en Aquisgrán. Ese es el nombre de la ciudad capital, Aquisgrán. París queda en Francia actualmente. Aquisgrán queda en Alemania actualmente. Es una ciudad que todavía existe, queda en Alemania. ¿Ya? Por cierto, en Aquisgrán dan un premio en este lugar. Dan el premio Carlomagno. ¿A quiénes dan el premio Carlomagno? Pues aquellos que resaltan por haber hecho algún aporte a Europa. A Europa. Ya, el premio Carlomagno. Muy bien, pasemos a ver. Aquí vemos la administración del imperio. A ver, Carlomagno tiene un palacio en Aquisgrán. Desde aquí gobierna. Pero él no puede recorrer pues este imperio que es de un tamaño relativamente extenso. Y aparte, como no hay caminos, es difícil recorrer un imperio pues sin medios de comunicación. Carlomagno lo que hace es dividir su imperio en provincias. Si la provincia está en el interior del imperio, se llama condado. Si la provincia está en la zona exterior, o mejor dicho, en la zona fronteriza del imperio, a esa provincia se le llama marca. Marca. ¿Ya? Muy bien. En el condado hay un conde y en la marca gobierna un marqués. Y al marqués lo estoy colocando por encima del conde. Voy a regresar al mapita un momento para poder fijarnos en algo, ¿ya? A ver, en este mapa observamos varias marcas. Este mapa los ha pintado de color morado. La marca hispánica, panónica, oriental, soraba. Por acá está la marca danesa, la marca bretona,
¿ya? Y así. ¿Qué son estas marcas? A ver, la marca danesa, que es este pedacito de acá. Mire, al norte de esta marca está lo que hoy llamamos Dinamarca, y allí estaban los vikingos, que no fueron conquistados por Carlomagno. Muy bien, para defender al imperio de los vikingos, en un ataque por tierra que puedan hacer, se crea la marca danesa. Igual por acá, como acá están los musulmanes, para defender al imperio de un ataque de los musulmanes que están aquí en España, se crea la marca. El marqués tiene más poder que un conde, porque en una marca hay más tropas, tropas que tienen que defender la frontera del imperio. Ya la Universidad de San Marcos nos ha preguntado por la función del marqués, de los marqueses, pues ser defensa del imperio. El marqués además tiene mayor libertad de acción. A ver, si los musulmanes atacan, ¿el marqués qué va a hacer? Tiene que preguntarle al emperador, que está en la capital Aquisgrán, pues no tienen teléfono, así que el marqués tiene que ir a caballo, ¿no? En carreta hasta Aquisgrán a preguntar qué hacer, a mandar un enviado, pero igual va a caballo, ¿no? Y hasta que regrese, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya los musulmanes están adentro. El marqués tiene que tener, ¿no?, la libertad para tomar decisiones. ¿Ya? En cambio, el conde, que está al interior, no tiene que defender al imperio de un ataque externo, carece de esa libertad de acción. ¿Ya? Pues destacamos a los marqueses. San Marcos ha preguntado por los marqueses. Muy bien. También están, pues, los duques, que eran los que gobernaban los ducados, que eran provincias grandes, producto de la unión de dos o más provincias. ¿Cómo controla Carlomagno a estas autoridades? ¿Cómo los controla? A ver, me preguntan si actualmente los españoles tienen una herencia musulmana. Pues diríamos que sí. Hay una herencia con los musulmanes. Más una herencia, digamos, cultural, ¿no? Porque los musulmanes dejaron muchas cosas en España, ¿no? Y hay musulmanes viviendo en España, pues hasta ahora, ¿no? Ahora, la mezcla entre, digamos que buscaban vivir por separado ellos. De todas maneras, se produjo pues alguna mezcla. Yo diría que muy poco, ¿eh? Porque como ellos se mezclaron muy poco con los musulmanes, pues al venir acá, igual, ¿no?, nos trasladaron muy poco de ellos. Más cuestiones culturales, repito, ¿no? O sea, cosas que los musulmanes llevaron a España, ¿no? Cosas que los españoles trajeron luego acá, ¿ya? Pero en sí, la sangre no se mezcló mucho. Acá ya la mezcla sí fue más fuerte, ¿no?, de españoles e indígenas. A ver, ¿cómo controlaba el emperador a sus jefes? De dos maneras. Uno, con asambleas, llamados Campos de Mayo, donde se reunía el emperador con los duques, marqueses y condes. ¿Ya? Entonces se reunían en mayo todos los años y ahí el emperador les dice, estas son las leyes, los capitulares o leyes. ¿Ya? Muy bien, el emperador controlaba, le decía qué hacer a sus jefes de provincias. Ahora, cuando ya termina la asamblea y cada uno se va a su provincia, ¿cómo sabe el emperador que están cumpliendo? Pues para eso manda inspectores, llamados los Misi Dominici, quienes recorren las provincias y ven pues si estos marqueses o condes están cumpliendo la autoridad del emperador. Y así estos hombres, estos gobernadores, están bajo el poder del emperador. Eso significa que no había feudalismo aún. Estos hombres, la próxima semana les diremos señores feudales. Por ahora no, porque un señor feudal desconoce el poder que está encima de él. En este caso, ellos aceptan que hay un emperador acá que los somete. Carlomagno promovió la educación. Ahí está, ¿no?
Buscó abrir escuelas y que se enseñe en estas escuelas lo que se le enseñaba a los antiguos griegos y romanos, los estudios clásicos. Y a través de la educación también se puede impartir la fe católica a los pueblos que no lo conocen también y difundir el cristianismo. Y así Carlomagno va a fundar escuelas. Uy, ya nos ganó la hora ya. Tenemos la Escuela Palatina en Palacio de Aquisgrán, que fue modelo de escuela en ese tiempo. Allí formaban a los nobles para que sean condes, marqueses, duques, emperadores. En las escuelas conventuales formaban clérigos y en las escuelas parroquiales les daban una enseñanza básica al pueblo, campesinos, artesanos. Toda esta reforma educativa lo promovió Carlomagno con ayuda de Alcuino de York, un anglosajón que conocía de estos temas, así que promovió la fundación de escuelas y la enseñanza de las 7 artes liberales. Son 7 asignaturas, divididas en trivium y quadrivium. En trivium hay más letras, en quadrivium hay más ciencias. Esto se enseñaba en la escuela palatina y en las escuelas conventuales, no en las parroquiales. Muy bien, vamos a la parte final, ya estamos sobre la hora. Carlomagno muere y fue reemplazado por su hijo Luis el Piadoso o Ludovico Pío. Pero él no tenía la fuerza que tenía su padre. Los nobles comenzaron a desconocer su poder. Y también los vikingos, ahora con mayor decisión, comenzaron a atacar las costas del imperio como de los anglosajones y otros europeos. Así que con esto vemos la crisis del imperio carolingio. Tras la muerte de Luis el Piadoso, el poder debió recaer en su hijo Lotario. Pero como tenía hermanos, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, estos se enfrentaron a Lotario. Lo vencieron y lo obligaron a firmar un tratado de Verdún, por el cual el imperio fue repartido entre ellos. Como se ve en el mapa, un pedazo para cada nieto de Carlomagno. Con esto podemos decir que el imperio carolingio ha desaparecido, ya no hay un gran poder central, ya no hay un gran emperador como antes, y esto favorece a los señores locales, duques, marqueses, que comienzan a hacer lo que les dé la gana. Se van a convertir en señores feudales. Y eso también facilitó los ataques vikingos. Todo esto lo vamos a ver mejor la próxima semana, ¿ya? Bien, muchachos, hasta aquí nomás llego. La hora ya me ha ganado. Así que nos vemos la próxima. Cuídense.